Nuestro próximo ponente es Manuel Vargas Yáñez. Él es científico titular en el Instituto de Oceanografía del Oceanográfico de Málaga. Trabaja en cuantificación del cambio climático sobre las aguas y los ecosistemas marinos. Ha escrito varios libros al respecto y hoy tenemos la suerte de haberle podido traer como ponente invitada. Así que... A ver, ¿qué cuento? Bueno, me voy a poner el cronómetro para asegurarme de que no se me va la olla. Bueno, como dice, trabajo dentro del Instituto Español de Oceanografía, que tiene aquí también un centro, tiene laboratorios por casi toda España. Dentro del Instituto Español de Oceanografía trabajo en el Grupo Mediterráneo de Cambio Climático y participamos en un proyecto precisamente dedicado a la divulgación científica, que es el proyecto Cicerón. Bueno, en la actualidad vamos a empezar diciendo que cada vez escuchamos más noticias sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global. De hecho, recientemente se ha acuñado un nuevo término que sería el de crisis climática, que a mí me parece mucho más correcto porque, como vamos a tratar de ver, aunque sea brevemente en esta charla, a lo largo de la historia de nuestro planeta, desde que se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, el clima de la Tierra siempre ha estado cambiando de una forma natural. Sin embargo, los cambios que están ocurriendo ahora, no voy a decir que no tienen nada que ver con esos cambios, algo sí tienen que ver, pero son realmente distintos y tienen otras causas. Por eso digo que este concepto es un poco más adecuado. Vamos a utilizar 3 vídeos de 3 grandes superproducciones, 2 americanas y una malagueña. Una película, una serie, la serie Cosmos, la utilizaremos para dar unas conclusiones finales y, como digo, la superproducción malagueña. ¿Puedes ponerlo, si le puedes quitar el sonido? En realidad, como también creo que fue Edgar el que lo dijo en su charla de esta mañana, esta película de ciencia tiene poquito. Es más bien una excusa para explicar una serie de conceptos que hay sobre, primero, el clima de la Tierra. No podemos entender cómo cambia el clima de la Tierra si no entendemos realmente cómo funciona el clima de la Tierra. Y luego sí que tiene una cierta base científica, que es la que nos va a servir para explicar algunos conceptos relacionados con el papel de los océanos en ese clima de la Tierra y en los cambios que ha sufrido el clima de la Tierra en el pasado y los que podría sufrir en un futuro más o menos cercano. En realidad, como digo, la película, es lo que también se ha hablado a lo largo de esta mañana, el objetivo no es divulgar ni educar, para eso hay otro género, es hacer dinero y que sea taquillera. Por eso, partiendo de una base científica que, como digo, sí que tiene, lo que hace es concatenar una serie de catástrofes, mientras más espectaculares mejor, donde hay un despliegue de medios y de efectos especiales realmente espectacular, con su chico también salva chica, etcétera. Como digo, esa base científica, que sí tiene cierta base, en realidad se resume prácticamente a una conversación que sucede durante 1 minuto y pico. Bien, pero vamos a empezar por el comienzo. Todo empieza con que hay 2 científicos que están en la Antártida perforando el hielo. ¿Por qué están perforando el hielo? Esto sí es algo real. Los científicos van a Groenlandia o a la Antártida y sacan lo que a nuestro ojo sería simplemente un tubo de hielo. Es lo que se llama un núcleo de hielo o un testigo de hielo. Básicamente es un cilindro. Y eso sí que es una técnica de muestreo real que tiene mucha importancia en el estudio del clima de nuestro planeta en tiempos pasados. Pero esto vamos a volver luego al final de la charla. A partir de esta perforación se resquebraja el hielo y empiezan ya las catástrofes que al final conducen a una glaciación en el hemisferio norte. Claro, los científicos, cuando ven que se resquebraja el hielo, dicen, bueno, es que se está acelerando esto del cambio climático, se alertan. Y ahí es donde se produce esa conversación donde se condensa toda la ciencia de la película. El protagonista llama a un profesor, habla con él y este le dice, ¿te acuerdas? Algo así parecido, ¿te acuerdas de esa hipótesis de que... ¿Pasamos adelante? Bueno, pasa a la siguiente diapositiva si quieren. ¿Te acuerdas de esa hipótesis de que la circulación del Atlántico Norte podría interrumpirse? Pues eso ha sucedido. Ahí está, como digo, la ciencia. ¿No? Bueno, vale. Bien, y de hecho, la película termina con unos astronautas que están en la Estación Internacional Espacial
que miran por la ventana y se encuentran con esta imagen de América del Norte. Esto también nos sirve para aclarar una idea que a algunos nos puede parecer sorprendente. Esto sería muy parecido a lo que sería la situación de América del Norte, y algo parecido ocurriría en Europa durante una glaciación, que curiosamente nosotros podríamos decir que ahora mismo estamos precisamente en un periodo glacial. Esto nos choca porque previamente estamos hablando de calentamiento y de cómo es esto. La Tierra prácticamente hace unos 3 millones de años entró en un largo periodo de enfriamiento. La Tierra ha ido sufriendo vaivenes en su clima con oscilaciones muy grandes, donde hemos tenido clima donde la temperatura del planeta era incluso 10 grados superior a la actual y otras veces donde era incluso mucho más fría. De hecho, hay una teoría según la cual se cree que en ciertos periodos de la Tierra pudo llegar a congelarse la Tierra completamente, incluso el Ecuador y los trópicos. Bien, estas oscilaciones ocurren sobre escalas de millones de años. Luego, dentro de esos periodos cálidos o fríos, se producen otras oscilaciones que son, digamos, más rápidas, pero rápidas en términos geológicos, podemos estar hablando de miles o cientos de miles de años, que son un poquito menos rápidas. Como digo, desde hace unos 3 millones, 2,6 millones de años, estamos en un periodo frío. Lo que sucede es que, digamos, que el clima de vez en cuando nos da un respiro y entramos en lo que se llama una época interglacial, que es donde estaríamos ahora. Y luego, sobre ese periodo relativamente cálido en que estamos ahora, nosotros lo estamos alterando más con la emisión de gases de efecto invernadero. Durante un máximo glacial, por ejemplo, lo que sale también en las películas, la edad de hielo 1, 2, 3, no sé por cuál va, pues aproximadamente esa podría ser la situación en América del Norte, donde los hielos se cree que llegaban hasta Nueva York, incluso en invierno podían bajar hasta California. ¿Por qué dice entonces la película que si ahora estamos en un proceso de calentamiento global podría desencadenarse una glaciación como esas que ha vivido recientemente la Tierra? La idea, de hecho, no está bien expresada. El científico le dice, podría interrumpirse la corriente del Atlántico Norte. Sería más correcto decir que podría interrumpirse la circulación termoalina o la circulación meridional de retorno. Pero claro, esta ya es una palabreja que queda un poquito más técnica y no tiene gancho para la película. Pero básicamente, como os digo, la idea, y esto es lo que me gustaría explicaros, es que el océano de todo el mundo a nivel global está conectado por una gran circulación, donde tenemos aguas que en la superficie del mar, es decir, donde nosotros si nos tiramos nos arrastraría, que son aguas cálidas porque el agua en la superficie del mar está calentada por la radiación del sol, pues viajan, por ejemplo, en el caso que a nosotros nos afecta en esta película, hacia el Atlántico Norte, incluso un poquito más arriba, y esas aguas luego primero se enfrían. Cuando un cuerpo se enfría, ¿qué es lo que hace? Cede su calor, por eso se enfría. ¿A quién le cede su calor? Pues se lo cede a la atmósfera. Cuando el agua se enfría, se hace más densa, se hunde y retorna en forma de corrientes frías y profundas hacia las latitudes bajas. Esto es lo que se llama la circulación termoalina. Y, fijaros, os acabo de decir que estas corrientes cálidas, cuando llegan aquí, sobre todo a Europa del Norte, liberan su calor a la atmósfera. ¿Y entonces qué efecto tienen? Pues que hacen que el clima, sobre todo del norte de Europa, sea más benigno de lo que realmente debería ser. Si esto se interrumpiese por algún motivo, que es lo que vamos a tratar de explicar, ¿qué ocurriría? Pues que ese calor que se libera a la atmósfera en esta zona ya no estaría ahí. Y entonces el clima del norte de Europa y el norte de América se haría mucho más frío de lo que realmente es. Así que esa interrupción de la circulación termoalina sí podría llevar a una pequeña glaciación. ¿Cómo se relaciona esto con el calentamiento global? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Primero tenemos que entender cómo funciona el clima de la Tierra, para saber por qué está esa corriente ahí, cómo funciona esa corriente. Fijaros, básicamente el clima de nuestro planeta es una cuestión de balance. Se podría entender, porque no sé por qué todos lo entendemos más fácil con dinero, es como una cuenta corriente donde tenemos un saldo, el saldo sería la temperatura. Si nosotros ingresamos más dinero del que gastamos, el saldo aumenta. Pero si gastamos más del que ingresamos, entonces el saldo disminuye. La Tierra ocurre igual. Si contamos ya la parte, digamos, de la energía que llega del Sol, que es reflejada y por tanto esa se pierde, vuelve al espacio, nos queda que cada metro cuadrado de la superficie terrestre recibe unos 240 vatios por cada uno de esos metros cuadrados. Bien, para que el clima de la Tierra estuviese en equilibrio, la Tierra tendría que devolver al espacio
por cada metro cuadrado de su superficie, 240 vatios también. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿realmente emitir 240 vatios, esa cantidad es grande o pequeña? Esto pasa mucho en ciencia cuando utilizamos cifras que se escapan un poco a lo que es nuestro manejo diario, pues perdemos el sentido intuitivo de esas cifras. Fijaros, si nosotros cogiéramos toda la energía que se consume en el planeta, electricidad, la fábrica, la quema de carbón, petróleo, bla, 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 toda la energía que se consume en un año en el planeta, que es una cantidad tremenda, son más de 160.000 teravatios hora. Tera es un prefijo que significa 10 elevado a 12, es decir, que tenemos que escribir el número más de 160.000 y ahora empezar 0, 0, 0, 0 hasta 12 ceros más, una cantidad formidable. Pero si nosotros lo dividiésemos por toda la superficie del planeta, resulta que la energía que se consume es de 0,04 vatios por metro cuadrado. Fijaros, compararlo con 240 vatios. Lo que quiere decir que la cantidad de energía que nos llega del Sol es una cantidad considerable. Así que la Tierra tiene un trabajo importante para devolver eso al espacio y que no se alterase nuestro clima. ¿Cómo lo hace? Bien, todos los cuerpos emiten energía. En realidad nosotros pensamos, el Sol, claro, nosotros vemos la luz, por tanto está emitiendo energía. Pero vosotros ahora mismo también estáis emitiendo energía, exactamente igual que el Sol. Todos los cuerpos, por tener una cierta temperatura, emiten energía. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el Sol y nosotros? Primero es la cantidad total de energía. La cantidad total de energía que emite un cuerpo depende de su temperatura. Cuerpos con temperatura más alta, como el Sol, emiten mucha más energía que cuerpos con temperatura más baja, como podemos ser nosotros o puede ser la superficie de la Tierra. Concretamente depende de la cuarta potencia de la temperatura. Pero, como dice en su libro Stephen Hawking, no pongamos fórmulas porque por cada fórmula decía que perdía 1000 lectores o no sé cuántos. Yo temo que se me duerman 5 personas por cada fórmula que diga. Quedemos con que depende de la temperatura. Entonces, cuerpos con una temperatura muy elevada, como el Sol, o las estrellas emiten mucha energía por cada metro cuadrado de su superficie. Nosotros también estamos emitiendo energía, pero poquita. Pero no solamente importa en este caso la cantidad, no solo el tamaño, es también la calidad. La energía, la radiación electromagnética, son ondas. Las ondas pueden ser muy rápidas y cortas, o pueden ser muy lentas y largas. A las primeras le llamamos radiación de onda corta, no nos hemos quebrado la cabeza, y a la segunda, pues radiación de onda larga o radiación infrarroja. Los cuerpos que tienen temperaturas más altas, el Sol, las estrellas, emiten esa gran cantidad de energía en forma de onda corta. Y los cuerpos que tienen temperaturas bajas, como nosotros ahora mismo, estamos emitiendo en forma de radiación infrarroja principalmente. Entonces la cuestión es, ¿qué cantidad de energía tendría que emitir? ¿A qué temperatura tendría que estar la Tierra para poder emitir esos 240 vatios por cada metro cuadrado? ¿Cómo de caliente tiene que estar un cuerpo para emitir esa energía? Pues cuando se hacen los cálculos, que ya se hicieron allá por el siglo XIX, nos llevamos la sorpresa de que con que la Tierra estuviese a 18 grados bajo cero, ya estaríamos emitiendo esa radiación y deberíamos estar en equilibrio a 18 grados bajo cero. Es obvio que aquí falla algo. Lo que falla es que no hemos considerado a la atmósfera. Nosotros, ¿por qué vemos la luz del Sol? Pues porque la atmósfera es transparente, es decir, la radiación de onda corta atraviesa la atmósfera, no totalmente, una parte se absorbe, pero bueno, simplificando, absorbe la radiación, absorbe la atmósfera. Nosotros nos calentamos, la superficie, por nosotros quiere decir la superficie de los mares, la superficie de la Tierra, y entonces, como he dicho, emitimos también radiación, pero ahora lo hacemos en forma de onda larga. Sin embargo, la atmósfera, por una serie de gases como el dióxido de carbono, el metano, pero sobre todo el vapor de agua, es el principal contribuyente al efecto invernadero de la Tierra, sí absorbe esa radiación de onda larga, esa radiación infrarroja, y entonces la atmósfera se calienta, con lo cual, volvemos a lo de antes, todos los cuerpos que se calientan emiten radiación, parte de ella va hacia arriba, se pierde en la atmósfera, parte de ella va hacia abajo y vuelve a calentar la Tierra. Así que entonces alcanzamos esa cifra de 15 grados centígrados, que es la temperatura que en la actualidad tiene aproximadamente la superficie de nuestro planeta. Pero claro, aquí hemos hecho una trampa. Aquí hemos aplicado el principio ese de una persona se come 2 pollos, otra persona no se come ninguno, los dos no hemos comido un pollo. Las zonas ecuatoriales y las zonas tropicales, la radiación del Sol incide de forma más perpendicular y por tanto reciben realmente más cantidad de energía. Las zonas en latitudes altas, a partir de 40 grados, las zonas polares, los rayos llegan de forma más oblicua, reciben mucha menos energía. Entonces,
Para ser más exacto, esta cuenta la teníamos que haber hecho por zonas. Si nosotros hiciéramos estas cuentas por zonas, decimos, a ver, los trópicos y el Ecuador, ¿qué cantidad de energía reciben? Vale, tanta. ¿A qué temperatura tendría que estar para devolver esta energía al espacio? El cálculo dice que tendrían que estar mucho más calientes de lo que realmente están, porque eso lo medimos. Sin embargo, si nos vamos a los polos y hacemos la cuenta, resulta que los polos emiten al espacio una cantidad de energía que haría que deberían estar más fríos de lo que realmente están, y están más calentitos de lo que les tocaría. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente hemos olvidado otro tema. De esa energía que recibe el Ecuador y los polos, una parte no se emplea en elevar su temperatura, sino que es exportada, el Ecuador y los trópicos, sino que una parte es exportada hacia los polos. Con lo cual, como estoy mandando fuera energía, la temperatura que alcanza el Ecuador y los polos y los trópicos ya no es tan alta. Los polos, como están recibiendo energía que le viene de latitudes más bajas, ya tampoco se quedan a una temperatura tan baja, sino que se quedan a una temperatura un poquito más alta. Así que los elementos que configuran el clima del planeta, tal y como es en la actualidad, es por una parte la energía que recibimos del Sol, esa capacidad que tiene la Tierra de emitir energía y el efecto invernadero de la atmósfera, pero también la capacidad que tiene de redistribuir la energía entre distintas latitudes. ¿Y quién se encarga de eso? Y aquí ya nos vamos acercando a la película. Pues por una parte la atmósfera, que manda aproximadamente un transporte de las 2/3 partes de ese calor, y los océanos. Los océanos con esa circulación que llamamos termohalina. Pero aún lo que no hemos aclarado es, bueno, ¿y por qué hace el agua eso de irse hacia los polos y luego hundirse y luego volver para atrás? Entonces aquí he recurrido a la siguiente superproducción, donde voy a demostrar caseramente que todos podemos reproducir la circulación termohalina del planeta. Hágalo usted mismo, ¿no? Era un eslogan también de algo de esto de... Sí, échalo para adelante. Sí, más para adelante. Un poquito más. Iba a hacerle un concurso de los 3 vídeos que voy a poner, ¿cuál es el que tuvo el coste de producción más alto? Este, sin duda. Porque obligué a mi hija que estuviera una tarde conmigo y eso... Bueno, básicamente lo que hacemos aquí es... Tenemos un recipiente de plástico que vamos a llenar con agua fría. Simplemente cogéis agua, la metéis un rato en el congelador, ya si se os congela no podéis echar el agua, pero para que se ponga bien fría. Otro recipiente que llenamos con agua caliente que vamos a meter, por ejemplo, en el microondas. ¿Qué simula esto? Pues la parte que está, bueno, esto lo unimos los dos por unos tubitos con unas llaves de paso. El agua caliente, ¿qué es lo que representa? Pues la situación del océano en los trópicos y en el Ecuador. El agua fría, échalo un poquito para adelante, ¿qué es lo que representaría? Pues ese agua fría que existe en las zonas, en las latitudes más altas. En el caso del Atlántico Norte, que es donde se desarrolla la película, por la zona del mar del Labrador, Islandia, el mar de Noruega. Entonces, vamos a tirarle un empujón bueno. Ahí, por ejemplo. Nosotros vamos a teñir el agua para que podamos ver ese movimiento del agua, un poquito más. Más. Y ahora lo que hacemos es simplemente abrimos las 2 llaves de paso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues fijaros, el agua que tenemos aquí, como es más fría, es también más densa. Por tanto, aquí abajo está ejerciendo una presión mayor, como cuando apretamos el tubo de la pasta de dientes. La pasta va de donde hay más presión, trata de salir por donde hay menos presión. Pues por tanto, cuando abramos esto, fijaros, comienza la circulación termohalina. El agua fría forma esa corriente fría y profunda que está en el planeta. Mientras que esto se ve peor, pero en la parte superficial, este agua caliente que está en el Ecuador y los trópicos va a ir a ocupar el espacio que ha dejado en el polo el agua fría que está viajando en profundidad. Y así se forma ese ciclo que sería la circulación termohalina. Vete prácticamente al final, por favor. Cuando ya ha pasado suficiente tiempo, ahora sí se ve, fijaros que aquí se ha aclarado esto, porque está el agua cálida, poco densa, que viene desde, ya lo puedes eliminar, que viene desde el Ecuador, y abajo se ha llenado de agua fría y densa que viene en profundidad. Esta es la circulación termohalina y esto es exactamente lo que ocurre. Pasamos a la siguiente. Vale. Entonces, la tesis de la película es que eso se podría interrumpir. ¿Por qué?
Claro, para explicar por qué, aquí tengo que aclarar una pequeña trampa que he hecho. Estoy todo el rato hablando de circulación termoalina, pero me estoy comiendo algo. Termo, el prefijo termo, hace alusión a temperatura. La partícula alina es salinidad. Claro, la densidad del agua no está solamente determinada por su temperatura, aguas más frías más densas, aguas más cálidas menos densas, también por su contenido en sal. Resulta que el agua de los trópicos y del Ecuador tiene más salinidad. ¿Por qué? Porque hay una mayor evaporación. Por el ciclo hidrológico de la Tierra, luego ese vapor de agua llueve ¿dónde? En las latitudes altas. Por tanto, el agua que hay por los polos es más dulce, aparte del posible deshielo. Así que tenemos aquí el efecto contrario. Resulta que antes yo estaba diciendo, Ecuador, baja densidad porque el agua es caliente, pero ahora diría alta densidad porque el agua es salada. He dicho, en los polos, alta densidad porque el agua es fría, pero ahora tendría que decir baja densidad porque el agua es más dulce. Es decir, tenemos dos efectos que compiten. Lo que ocurre actualmente en el clima de nuestro planeta, tal y como es que el efecto de la temperatura ahora mismo prevalece sobre el efecto de la salinidad. ¿Cuál es entonces la tesis de la película? Supongamos que de repente, por culpa del cambio climático, empieza a haber un deshielo acelerado del hielo, por ejemplo, que hay en Groenlandia y en el Polo Norte. Baja entonces la salinidad, se hace más dulce el agua que está en el Polo Norte. Entonces, cuando llega ese invierno y la atmósfera es muy fría y chupa, digamos, calor del agua, el agua se enfría, pero no lo suficiente, porque es muy dulce. Y entonces, aunque el agua quiere hacerse más densa porque es más fría, no se hace suficientemente densa porque es muy dulce. Ese agua ya no se hunde, no retorna en forma de una corriente fría y profunda, no viene entonces el agua cálida que está en los trópicos en superficie a reemplazarla y no tenemos nadie que libere calor a la atmósfera para suavizar el clima de América del Norte y de Europa del Norte. Esa es la tesis realmente de la película. ¿Dónde no está muy acertada? Que eso no ocurriría en unas semanas como pasa en la película. Pero sí sabemos que eso puede ocurrir porque creemos que ya ha ocurrido. Fijaros, esto es una reconstrucción de la temperatura del planeta en los últimos 400.000 años y las concentraciones de dióxido de carbono. ¿Os acordáis que al principio os dije, estaban ahí taladrando, sacando un tubito de hielo? Hablaríamos luego. Por esto sabemos que esto ha ocurrido. ¿Cuánto me queda? Oh, si yo tengo el cronómetro, espérate. Voy fenómeno. Fijaros, la nieve va cayendo, por ejemplo, en Groenlandia o en la Antártida. Cae un año, pues ahí se queda. Viene el año siguiente, cae la nieve encima, al año cae otra vez encima, por el peso eso se va compactando y se va formando hielo. Entonces, si nosotros sacamos un testigo, un núcleo de hielo, un tubito para nosotros, pues la parte que está en el fondo es hielo que se formó hace miles, cientos de miles de años. La parte del hielo que está arriba, pues hielo que se ha formado recientemente. Los científicos que se dedican a esto son capaces de datar, de decir cada parte a qué época corresponde. Ese hielo está formado, pues por agua. Aquí no hacía falta que trajese nada de Málaga para explicar que el hielo es agua, y menos para decir que el agua es H2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta es mi contribución a la semana de la ciencia. El hidrógeno es un átomo, es un protón con un electrón. La inmensa mayoría del hidrógeno que hay en la Tierra es esto. Pero hay algunos átomos de hidrógeno que son un poquito más pesados. ¿Por qué? Porque tienen también un neutrón. Sigue siendo hidrógeno, porque lo que hace un elemento químico que sea ese elemento químico y no otro es el número de protones. Igual que el oxígeno tiene 8 protones, también tiene 8 neutrones, pero lo que hace que sea oxígeno son los 8 protones, ¿de acuerdo? Así que esto sigue siendo hidrógeno, solo que un hidrógeno un poquito más pesado que llamamos deuterio. En la naturaleza está en una proporción muy pequeña, la inmensa mayoría es el otro átomo de hidrógeno. Como decía también el oxígeno, eso se llaman isótopos, distintos isótopos. También tenemos un oxígeno que es más ligero, le llamamos oxígeno 16, que es el que hay en su inmensa mayoría, pero también hay una pequeñísima fracción que le llamamos oxígeno 18, que sigue siendo oxígeno, pero un poquito más pesado. Esto significa que nosotros tenemos moléculas de agua que son un poquito más pesadas, porque pueden tener deuterio o oxígeno 18 o las dos cosas, y tenemos moléculas un poquito más ligeras. Bien, ¿qué ocurre cuando se evapora el agua? Como he dicho, en el ciclo hidrológico principalmente el agua se evapora en los trópicos y cae luego en latitudes altas, simplificando muchísimo.
Cuando el agua se evapora, realmente esas moléculas de agua que son más pesadas les cuesta más evaporarse, dicho de aquella manera. Por tanto, si hay una proporción de moléculas pesadas y ligeras en el mar, ese vapor de agua que se ha evaporado tiene una proporción mucho mayor de moléculas ligeras, porque las moléculas ligeras se evaporan, podríamos así decirlo, con más facilidad. Ese aire empieza a viajar, como mostramos aquí, hacia los polos, pero en su camino va lloviendo. Y ahora ocurre justo lo contrario. Igual que se evaporaba con más facilidad las moléculas ligeras, tienen más tendencia a caer, a llover, las moléculas pesadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que el vapor de agua va llegando a los polos, cada vez tiene una proporción mayor de moléculas ligeras y más y más. De tal forma de que ese hielo que se forma en los polos está, podríamos decir, muy enriquecido en moléculas de agua ligeras o muy empobrecido en moléculas pesadas, como queramos decirlo. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la reconstrucción aquella? Bueno, no siempre tenemos las mismas condiciones. Hay épocas en las que la temperatura del planeta es más elevada. Cuando la temperatura es más elevada, como la temperatura al fin es la energía cinética que tienen esas moléculas, pues digamos que esas moléculas pesadas, bueno, tienen un poquito más de posibilidades de evaporarse. Y sucede que entonces ese hielo que al final se forma tiene un poquito más de concentración en ese agua pesada, es decir, tiene un poquito más de deuterio o tiene un poquito más de oxígeno 18. Así que, como decía, los científicos que se dedican a esto, que realmente a mí me parece impresionante, ciencia ficción, son capaces de reconstruir la temperatura de épocas pasadas del planeta viendo la proporción que hay de deuterio o de oxígeno 18 en esas muestras de hielo. Por otra parte, también ese hielo, cuando se forma, atrapa burbujas de aire. Y también hay científicos que son capaces de medir la concentración de dióxido de carbono que hay en esas burbujitas de aire que se han quedado atrapadas en el hielo. Con lo cual también sabemos cuál ha sido la concentración de dióxido de carbono. Por ejemplo, se ha llegado a hacer hasta 800.000 años en estos núcleos de hielo. Aquí he mostrado 400.000. ¿Y este gráfico qué es lo que nos muestra? Fijaros, por lo que os decía, en realidad todo esto es un periodo frío donde hemos tenido máximos glaciales, la temperatura muy bajita, que corresponden a concentraciones muy bajas de dióxido de carbono, y tenemos épocas interglaciales donde tenemos mayores concentraciones de dióxido de carbono. Este fue el máximo glacial, el último máximo glacial, es decir, la última época, aproximadamente hace 20.000 años, cuando estábamos en la última glaciación, en el meollo de esa glaciación, las temperaturas más frías, y a partir de aquí ya empezó a subir la temperatura. Sin embargo, y por tanto también la concentración de dióxido de carbono. Han habido periodos, como por ejemplo aquí, en la temperatura se ve peor, en lo que estaba en un periodo interglacial, se están recuperando las temperaturas y de repente zasca. En periodos muy cortos, que en esto es la parte que sí puede tener un poquito de razón la película, no tan cortos como la película, no semanas, no va a ocurrir para el año que viene, pero sí en periodos, ya según los trabajos que datan de decenas o centenas de años, hay una vuelta atrás, hay de repente un gran enfriamiento del clima del planeta. Estos son todavía teorías, modelos, pero la única hipótesis que ahora mismo parece, o la que parece más plausible, es que eso se debe a esas interrupciones que se han podido producir en el pasado de la circulación termohalina. Y esto nos lleva a una reflexión que a mí me parece todavía más importante que explicar lo de la circulación termohalina y estas gaitas. Es que el sistema climático, lo hablábamos ahora en la comida del planeta, veis que es realmente algo muy inestable. De hecho, también se cree que en periodos glaciales se ha podido interrumpir la circulación termohalina. Y dice, ¿cómo? Ahí no se derrite el hielo. Pero el hielo a veces, esas grandes masas de hielo se vuelve inestable y de repente hay mucho hielo y se produce una caída masiva de icebergs que se derriten, al final bajan la salinidad y como bajan la salinidad el agua se hace muy dulce y se interrumpe la circulación termohalina. Es decir, la idea que me gustaría a mí transmitir más allá de explicar el funcionamiento del clima de la Tierra y del océano y su papel en el transporte de calor, es que el clima terrestre es algo, o a mí al menos me da esa sensación que está como cogido con alfileres. Alguien podría pensar viendo esa gráfica, no era exactamente mi tema, pero no me quiero resistir a poner esto, porque a decir, bueno, si han mostrado precisamente una serie de ciclos naturales donde había glaciaciones con muy baja concentración de CO2 en la atmósfera y había periodos realmente glaciares donde, al revés, había periodos interglaciares más cálidos donde subía el dióxido de carbono. Pues eso es lo que está ocurriendo ahora, pero de forma natural. En todos esos 400.000 años que he mostrado,
en ningún momento en esas fluctuaciones, que sí son naturales, no se superaban las 300 partes por millón de concentración de dióxido de carbono. Fijaros nosotros ya dónde lo dejamos. Además, es un tema que a mí personalmente me asusta, claro, tengo que estar al tanto de esto, y cada año que lees, cuando se publican las cifras sobre nuevas concentraciones de dióxido de carbono, suben de año en año. Normalmente es muy difícil en la atmósfera, en el mar, ver cosas que suban de año en año, porque como hay una variabilidad tan grande. Y ya estamos prácticamente, ya estamos casi en las 410 partes por millón. Este incremento de concentración de dióxido de carbono y el consiguiente aumento de la temperatura del planeta se sale de esa escala de esas fluctuaciones que ha habido en los últimos 400.000 o 600.000 años, que sí eran naturales. De todas formas, hay otras causas que avalan que el cambio climático actual, o mejor dicho, la crisis climática, está producida por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Pero en cualquier caso, volviendo a lo que os estaba diciendo antes, tenemos que reflexionar de que el clima de la Tierra depende de equilibrios muy inestables, que prevalezca la temperatura sobre la salinidad, que la concentración de algunos gases que ponemos en la atmósfera, y todo puede cambiar. Para hacer una unidad de la fragilidad de nuestro sistema climático, fijaros esta imagen, donde se muestra todo el agua del planeta, si se concentrara en una esfera, tendría ese tamaño en relación al planeta de la Tierra. No es tanto. No es entonces tan raro pensar que, por ejemplo, que Marte, o incluso hay teorías que creen que incluso en Venus pudo haber agua, y de repente un planeta pierde todo su agua. Si consideramos la atmósfera, si pusiésemos el tamaño de la Tierra a la escala de un balón de fútbol, la troposfera, que es la primera capa de la atmósfera, que es donde está el 90% de la masa de la atmósfera, donde se producen prácticamente todos los fenómenos meteorológicos que a nosotros nos afectan, tendría el grosor de un folio de papel, 0,5 milímetros. Lo que quiero deciros con esto es que no es tan inmenso el océano como nos creemos, no es tan inmensa la atmósfera como nos creemos, sí que podemos alterarla, y el equilibrio depende a veces de cosas muy sutiles. Me gustaría extenderme en esta idea para que os quede claro, sobre todo porque hay gente joven de la que depende el futuro, pero una persona que lo hizo, no podía ser de otra forma, muchísimo mejor que yo, que es Carl Sagan. Esto sobre todo también para los jóvenes. Carl Sagan era un astrofísico y astrobiólogo estadounidense que en 1980 hizo una serie de divulgación científica. Yo no las he visto todas, pero a mí me parece realmente de las mejores que se han hecho, si no la mejor, que luego se ha rehecho, adaptándola a los nuevos conocimientos en el 2013 con Neil deGrasse Tyson. Y Carl Sagan además fue promotor, tú lo has mencionado, de la sonda Voyager. Ponlo adelante. Cuando la sonda Voyager ya estaba rebasando los límites de lo que sería la órbita de Neptuno y de Plutón, los sensores de la Voyager se orientaron hacia nuestro planeta para tomar lo que hasta el momento, y supongo que durante muchísimo tiempo, es la foto más lejana que se ha tomado de nuestro planeta. Dale volumen ahora sí. Sí. Y hizo esta reflexión con la cual a mí me gustaría que él despidiese esta charla, en lugar de hacerlo yo, que sin duda lo haría peor. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar. Todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas. La suma de nuestra felicidad y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño con esperanza, cada inventor y explorador, cada profesor de valores, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La Tierra
Es un escenario muy pequeño en un enorme ruedo cósmico. Piensen en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores, para que con su gloria y su triunfo pudieran llegar a convertirse en dueños momentáneos de una fracción de un punto. Piensen en la infinita crueldad presenciada por los habitantes de una esquina de ese píxel e infligida sobre los apenas distinguibles habitantes de cualquier otro rincón. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuántas ganas de matarse los unos a los otros, cuán ferviente su odio. Nuestras poses, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. De momento, la Tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie. Visitar, sí. Asentarse, aún no. Nos guste o no, de momento la Tierra es el lugar en el que podemos sobrevivir. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humilde que forja el carácter. Quizás no haya mejor demostración de lo absurdo de la arrogancia humana que esta imagen tan lejana de nuestro minúsculo mundo. Para mí subraya la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y de preservar y cuidar mejor ese pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido jamás. Bueno, y como dicen que si no puedes mejorar el silencio, mejor te callas, yo lo dejo aquí y me callo. Muchas gracias. Y hago extensivo el aplauso a nuestra técnica de imagen y sonido, Ana, sin la cual no hubiera sido posible. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí. Tengo una pregunta que es general y también dedicada al clima. ¿Por qué cuando se ofrecen imágenes de la Tierra o se representa la Tierra, siempre el hemisferio norte está arriba y el hemisferio sur está abajo? Si el Sol ilumina a todos de la misma manera. Y la pregunta específica es que cuando presentaste la parte de los modelos, de estas corrientes termolinas o fluctuaciones, no sé cómo la llamaste, están basadas en modelos que parecen afectar al hemisferio norte, pero hay un fenómeno similar y que sea relevante a la dinámica del clima en el hemisferio sur. Sí, te respondo a las dos preguntas. La primera es muy obvia y nos debería hacer sonrojar a los habitantes del hemisferio norte. Toda nuestra historia es, yo creo que primero era eurocéntrica y ahora sería, ¿cómo se diría?, americanocéntrica o algo así. Es así, nosotros nos miramos el ombligo y básicamente el centro del mundo siempre fue, cuando se desarrolló toda la ciencia, era Europa, y ahora sobre todo, y ya está. No hay más razón, desde luego no hay razón ni física, ni geográfica, ni de ningún tipo. Y eso me abre el paso, lo cual se me olvidará la segunda pregunta, tú me la recordarás, hace otra reflexión de lo que estábamos hablando hoy en la comida. En el caso del cambio climático es especialmente grave, porque seguimos hablando del cambio climático que hemos causado principalmente los países desarrollados del hemisferio norte, y también hablamos de él en cuanto nos preocupa a los países desarrollados del hemisferio norte. Ni pensamos en lo poco o lo nada. Si miras, por ejemplo, las emisiones de CO2 acumuladas a lo largo de su historia por África, son irrisorias. Lo hemos causado nosotros, nos preocupamos de lo que hemos hecho nosotros y nos preocupamos de cómo nos puede afectar a nosotros, pero no nos preocupa lo que pueda afectar a esos otros países.
Por eso, realmente esta concepción siempre centrada en el hemisferio norte, que realmente es en los países desarrollados, es un poco, si no mucho, vergonzosa. La otra pregunta, sí, me he centrado por dos razones. La primera, porque la película se centra en el hemisferio norte. Y segundo, por conveniencia propia, porque es más sencillo el papel de la circulación termolina en el hemisferio norte. Es decir, fíjate que realmente esto debería ser simétrico, es decir, el agua debería fluir desde el ecuador en dirección de ambos polos en el hemisferio norte. No es así, realmente ese agua cálida, digamos, la parte de él viene también del Índico. En el hemisferio sur, en esa simetría, lo que ocurre, pero esto es más difícil de explicar, es que precisamente ese agua que se hunde en algún sitio tiene que salir. Y principalmente se cree que es en el hemisferio sur. ¿Y por qué sale en el hemisferio sur? También esto hay varias teorías. Hay quien habla del papel de la mezcla que se produce por las mareas, pero digamos, una de las que últimamente prevalece es porque en el hemisferio sur, rodeando la Antártida, hay una gran corriente que por el efecto de Coriolis va succionando agua desde el fondo y la va sacando afuera. Entonces, ahí se produce una asimetría donde ese proceso, digamos, de hundimiento de aguas y tal, es en el norte. Entonces, es más sencillo entender lo que ocurre en el norte y, de hecho, los modelos predicen relativamente bien lo que ocurre con la circulación termolina en el norte. Y cuando ya se van a lo que pasa en el hemisferio sur, incluso a ver dónde aflora ese agua, porque todo lo que se hunde más tarde o temprano tiene que salir, si no cada vez habría más agua en el fondo y menos en superficie. No está todavía claro cuáles son los puntos de surgencia. Por eso, astutamente me he ido a la parte bien conocida. ¿Más preguntas? Has hablado del efecto Coriolis. Ana Pastor, por favor. Has hablado del efecto Coriolis, sí. Y la pregunta ¿es un parámetro relevante en todo esto de la circulación de las corrientes o es despreciable? Coriolis es fundamental en la Tierra en todo. Es básico. Coriolis, no sé cómo decirte, salvo en la franja ecuatorial, donde la fuerza de Coriolis es cero. A ver, no realmente en este proceso realmente de hundimiento y luego que vuelva el agua, eso, lo que es la circulación termolina, como indica su nombre, el motor es la diferencia de temperatura y de sal, pero luego esas corrientes no van por donde quieren. Por ejemplo, esa corriente cuando retorna en el fondo se va pegando a Estados Unidos. Luego es fundamental, por ejemplo, esto que te decía, esa corriente que va rodeando la Antártida, es Coriolis la que hace que el agua del fondo suba. Pero Coriolis es, por ejemplo, fundamental en otras muchísimas cosas. Los grandes sistemas de afloramiento, que muy brevemente para no irnos del tema, las zonas más productivas de pesca y de riqueza biológica del mundo son producidas por la combinación del viento con el efecto de Coriolis. Sin Coriolis no tendríamos esa riqueza que tenemos en el Banco Sahariano, en la corriente de California, la corriente de Humboldt, etc. Coriolis es la leche. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues nos podemos ir al Palomitas Break y volvemos en